agua llovediza, agua pluvial, agua-nieve, agua-viento, turbión, argavieso, manga de agua, turbonada, temporal, orvallo, agua negra, agua blanca, mollizna, tromba, rocío envenenado, matapolvo, agua fuerte, agua muerte, insistencia lustral. Al nombre que respondas, no me importa. Ten piedad de nosotros. Porque gritar es cosa de mudos, porque la vida es una artesanía de largo aprendizaje, porque se ha afanado en escribir poemas antes que en ser poeta, Francisco Hernández ha forjado una bitácora donde el vértigo es compañero de la lucidez. La obra de Francisco Hernández es una obra fundamental en la poesía mexicana, en el panorama de la poesía mexicana. Yo me atrevo a decir que la historia de la poesía mexicana del siglo XX inicia con La sangre devota de Ramón López Velarde y cierra con Moneda de tres caras de Francisco Hernández. Los temas que Francisco Hernández aborda en cada uno de sus libros me parecen más obsesiones, y son obsesiones que trascienden generaciones porque arrojan luz y sombra sobre la condición humana. Francisco Hernández se ha distinguido en la gente de su generación por el rigor, la gran sabiduría técnica y la gran originalidad, la fuerza de sus trabajos. No hay libro suyo, desde los primeros que publicó en los años 70, que no tenga la notable capacidad de remodelación, de reflexión frente a la poesía del mundo y de México. Qué abrazo tan oscuro era tu abrazo. Siendo rayo, olvidabas la luz y ensombrecías la ceiba. De un solo machetazo la incendiabas. Las hembras, al oír tu respiración, recordaban la sangre y salían disparadas. El mar rompía la esponja de tu pecho. Era silencio el monte si cantabas. Los jaguares corrían bajo la luna al descubrir tus manos en sus garras. Así te sabe mi pulso de memoria, así te busco detrás de la mirada. Sus textos, como digo, tanto los breves como los extensos, son de una perfección técnica y de una originalidad extraordinaria. Es un poeta enérgico, lleno de descubrimientos metafóricos y técnicos, y ha sido admirado desde hace ya varias décadas. Se tiene una obra extensa. El éxito de la trayectoria literaria expresiva de Francisco se basa en dos o tres premisas básicas. Primero, haber sido él siempre fiel a sí mismo. Hay una fidelidad, una tenacidad en ir encontrando su propia voz, que son lo que ahora podemos gozar y celebrar en la literatura mexicana actual. La vná, el canto de los grillos, es agua entre las piedras. Las golondrinas anidan en el aire. La vná es una mariposa en ruinas. Los premios de poesía más importantes de México los ha obtenido y por lo tanto es el poeta vivo de mi generación, más importante, más notable. Yo creo que él y Eduardo Lizalde son los poetas vivos más importantes de este país. La cantidad de registros que tiene Francisco Hernández, los modos en que jamás se repite, la manera tan sorpresiva en que le da la vuelta a los poemas al final, uno parece adivinar cuál va a ser la conclusión del poema y siempre nos sorprende. O sea, Francisco Hernández nos obliga a andar sobre la cuerda floja y siempre en el último instante está el abismo o la salvación. ¿Quién me quita lo cantado? Si para cantar nací, si su vestido es morado, la he visto desde aquí.
una de las cosas que habría que resaltar es la música. La música, las palabras en Francisco Hernández, siempre sorpresiva. Por otro lado, la plasticidad. Sus versos tienen una plasticidad y también tienen una sonoridad que seduce y subyuga al lector. Uno de sus tonos de factura es una concisión, una vigilancia verbal, sonora, pocos adjetivos, parquedad. Y eso crea una especie de clima grave de sonidos. Las coplas de Mardoño Cinta me parece que también es algo que le permite tener otra voz siendo el mismo. De santo no tengo pinta, tampoco soy un demonio. Antes de Torres y Cinta, mi primer nombre es Mardoño. Creo que una de las grandes aportaciones de Francisco Hernández ha consistido en crear más lectores de poesía. Y eso es algo importantísimo. Que te reconoció, por ejemplo, no lo conocía en los años 70, Octavio Paz, que en una lectura en que se hallaba el poeta eminente junto a mí, me dijo: ¿quién es este joven poeta? Le dije: uno de nuestros mejores poetas. Y leerá un texto, era una lectura que hacíamos varios poetas a continuación, y me dijo Octavio Paz, que alcanzó a tratarlo todavía en los últimos años de la vida del poeta Octavio Paz: es magnífico, qué excelente calidad, hay que publicarlo en nuestra revista y celebrarlo. Es un poeta con un oído privilegiado, pero es un poeta con una imaginación privilegiada también y con una memoria privilegiada. La conjunción de esas tres cosas es lo que hace que cante y que cuente y que imagine y que incluso destruya. No es frecuente encontrar un poeta tan original, tan poderoso para expresarse como Francisco Hernández. Es un poeta que ha crecido cualitativa y cuantitativamente y nos ha dado una lección de poesía y de vida excepcionales. Regreso porque entre tanto se me olvida mucho, porque ya nada vive fresco debajo de mis párpados y los nombres acostumbrados se me diluyen en la lengua, porque es necesario volver a caminar por el dorso de mi padre, el anciano, dormir con los oídos abiertos para cristalizar los ligeros tumbos del río, el paso de los caballos sobre las piedras huecas, la vaguedad del ciclón bajo la puerta cerrada. Vuelvo para sentir el mareo del mar y a comprobar que nunca finaliza. Vuelvo a buscar el ombligo transparente donde la nana colgaba mis camisas. Vuelvo por la última parte soleada de mi ojo. Vengo a hacer el amor y a deshacerlo, a reconstruirme con minuciosidad, a repararme, porque ante la esperanza de la muerte y el zumbido de la tormenta, solo se puede ser útil cuando se está completo o extraviado.